Habla nuestro corazón, Señor. Que tu palabra, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta el alma, separa las coyunturas, discierne los espíritus, sea la palabra que yo hable en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Y Señor, que esa palabra dé fruto en la mente, en el corazón, en el espíritu de cada una de las personas que estamos en este lugar. Te lo pido en el nombre de Jesús, para tu honra y para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y en esta mañana quiero hablar de una de las porciones bíblicas tal vez más conocidas y de las cuales se ha hablado más a lo largo de la historia. Y cuando lea el versículo usted va a decir, otra vez ese versículo. Pero yo creo que la palabra de Dios es suficiente para mi necesidad cada día. Yo creo que la palabra de Dios es tan potente que aunque yo la lea 1000 veces, cada vez va a tener una lección para mi corazón. Y si usted se dispone en esta mañana, Dios le va a hablar. Y dice el Salmo 23, y lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mis angustiadores. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. Este salmo es interesante porque arranca con una bendición, la bendición de que el Señor sea nuestro pastor. Y luego pasa a un proceso difícil cuando pasamos por el valle de la sombra y de la muerte, pero Dios sigue con nosotros. Y luego llega otro tiempo de bendición, y es un tiempo en el cual el Señor hace y prepara mesas delante de nuestros enemigos. Y dice que en la casa del Señor moraremos por largos días. Y esta forma de leer este salmo es como si fuera una oda a la vida de todo ser humano. El hecho de que tú hayas llegado a Cristo no es garantía de que tus problemas se acabaron. El hecho de que tú hayas llegado al Señor Jesucristo es el hecho de que en medio de las dificultades tú tienes esperanza. Es que en medio de los procesos de la vida tú estás aferrado al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Esto quiere decir que la vida es un proceso continuo de desarrollo y crecimiento. Van a haber momentos donde tú experimentas profundamente la presencia de Dios, donde tú percibes en todo lo que haces la bendición de Dios. Tú sientes que todo te está marchando bien, y llega un momento donde necesitas pasar por el valle de la sombra y de la muerte. Y no quiere decir que Dios te ha abandonado. Lo que quiere decir es que estás en medio de un proceso que te va a hacer muchísimo mejor. Que vas a conocer y vas a entender al Señor de una mejor manera. Y nosotros tenemos que entender que el valle de la sombra y de la muerte es una historia bíblica que representa un proceso que todo ser humano va a tener. El valle de la sombra y de la muerte es el valle del Cedrón. Y muchos
teólogos se refieren a este valle del Cedrón y lo encontramos en las Escrituras en Juan 18:1. Y dice Jesús, habiendo dicho esto Jesús, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y ese valle es el que se encuentra en uno de los costados de Jerusalén, donde quedaba el templo, y allí era un lugar donde se hacían sacrificios. Y entonces todos los animales sacrificados a diarios que traía el pueblo de Israel derramaban su sangre y corrían por este valle, y se volvía un valle de muerte, y se volvía un valle terrible, porque la sangre se descompone y huele a podrido. Y el olor no era agradable, pero para pasar al monte de los olivos o para subir al jardín del Getsemaní, necesariamente tenías que bajar a ese lugar y tenías que atravesarlo. Y nosotros en la vida vivimos procesos, vivimos posiblemente momentos de dificultad y momentos de desafío donde tú sientes que estás pasando por el valle de la sombra y de la muerte. Pero la promesa es que aún en medio del valle de la sombra y de la muerte, el Señor está con nosotros. Y nosotros podemos cruzar o meternos a épocas difíciles en nuestra vida. Y hay tres formas en las que nosotros nos podemos meter o podemos terminar metidos en diferentes circunstancias que no son las más agradables para nosotros. La primera es como el resultado de nuestras propias decisiones. Tú puedes tomar una mala decisión y meterte en un valle difícil, en una época, en una temporada de tu vida. Ahora quiero que entiendan este principio. Satanás no lo sabe todo. El único ser omnisciente se llama Dios. Satanás no puede leer tu mente. El único que conoce y discierne tus pensamientos es Dios. Satanás no es omnipotente. Él no puede hacer muchas de las obras que Dios hace. Y eso lo vemos en Moisés. Porque el único omnipotente es Dios. Él es el único que es eterno. Satanás no es eterno. El único que existe desde la eternidad y hasta la eternidad es nuestro Dios trino, que ha existido desde siempre, y Él es el que nos ha dado vida. Él fue el que nos creó, Él fue el que sopló su aliento de vida sobre nosotros. Pero hay un dicho muy sabio que dice: más sabe el diablo por viejo. ¿No se lo saben? Más sabe el diablo por viejo. Yo diría que Satanás es uno de los seres creados más experimentados que existe, porque ha vivido desde antes de la creación de la humanidad. Cuando el ser humano fue creado, Satanás ya existía. Satanás ya se había revelado, ya se había robado lo que le correspondía a Dios, trató de robárselo, y la tercera parte de los ángeles se fueron con él. Y desde entonces está aprendiendo cómo hacerle el mal al ser humano. Entonces Satanás aprende de tus decisiones. Satanás sabe cómo vas a responder frente a una imagen seductora de una persona en trajes sensuales, y sabe cómo va a responder. Ya sé cómo responde esta persona. Ya sabe Satanás cómo vas a responder al estímulo que otra persona te puede decir cuando te digan que eres gordo, que eres flaco, que no sirves para nada. Ya sabe cómo lo va a hacer. Y empiezan esas semillas a quedar plantadas. Y empiezan esas semillas a quedar plantadas en tu corazón, de tal forma que algún día Satanás las va a capitalizar.
Entonces la primera forma en que nosotros nos metemos en ese valle es a través de nuestras decisiones, a través de nuestras acciones. Pero recuerden lo siguiente, cuando tú actúas, tus actos tienen consecuencias sobre otros. ¿Cierto? Lo que tú haces muchas veces alcanza a otros. Entonces yo, como padre de familia, que vamos en el carro y yo conduzco y me sacan la piedra y tomo una mala decisión y empiezo a usar el automóvil como un arma de combate y empiezo a perseguir al que me cerró y lo estrello y termino generando un accidente. Mis actos ocasionaron daño a mi familia y a las personas y a las familias del otro coche. ¿Está claro con esto? Y la tercera forma de que podemos atravesar por el valle de la sombra y de la muerte es porque nos correspondió vivir esas circunstancias, porque Dios tiene un propósito en ellas. Cuando Jesús fue a sanar a un ciego, le preguntaron, ¿quién fue el que pecó? ¿Este o sus padres? ¿Y qué fue la respuesta de Jesús? De ninguno. Él está así para que yo sea glorificado. ¿Está conmigo? Entonces, en la vida tenemos diferentes procesos y es muy chévere vivir la vida en bendición. Es muy chévere vivir la vida cuando estás recibiendo bendiciones. Y bendiciones son regalos. Son cosas que Dios te da. La buena salud, una buena familia, un buen trabajo, buenos ingresos, eso es bendición. Pero una cosa es, y es diferente, ser bendecido o tener momentos de bendición a ser próspero. Próspero es el que camina en el camino del Señor, porque su vida va como la luz del justo, más la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y lo que dice la escritura en este salmo es: van a venir momentos de bendición, vas a vivir momentos de traición, de dolor, vas a sentir que pasas por el valle de la sombra y de la muerte, pero vas a salir de ahí porque tu vida es próspera si decides caminar con Dios. Y yo no conozco en qué momento de tu vida estás. Yo no sé si estás en un momento de bendición, no sé si estás en un momento del valle de la sombra y de la muerte. Lo que sí sé es que Dios está con nosotros, no nos ha abandonado. Y esto sucede no solo en la vida de las personas, sino también en las familias. A veces nosotros cultivamos café y una de las cosas al que más miedo le tenemos los que sembramos café se llama la roya. Y uno dice, pero a esta familia, ¿qué le pasó? Le cayó la roya. Y la roya es un hongo que afecta a las hojas. Y todas las hojas se ponen amarillas y se caen. Y como la planta tiene que defenderse, en vez de producir flores para que haya fruto, empieza a defenderse produciendo hojas. Y esas hojas vuelven y se contaminan. Y entonces toca aplicarles químicos o cortar la mata para que vuelva a brotar mientras pasa la plaga. Y muchas veces nosotros vivimos esas épocas de la roya y pensamos que estamos ahí y que Dios no nos ha abandonado. Mentiras, Dios está con nosotros. Dios no nos ha abandonado. Y a veces la iglesia pasa por valles, momentos de valle, como que todo lo que hacemos no tiene fruto, como que todo lo que hace, puede que sean problemas de decisiones, puede que sea eso, pero puede que sea que Dios está fortaleciendo la iglesia, porque siempre Dios cumple su propósito y la iglesia es la novia de Cristo y será presentada sin mancha y sin arruga.
Los pastores no tienen la culpa de todo lo que pasa en la iglesia. Usted también es iglesia. Y nosotros como iglesia asumimos lo que tenemos que hacer. Pero quiero que recordemos lo siguiente. Dice el versículo 4: aunque ande por el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. ¿Qué les puedo garantizar? Que vamos a pasar por el valle de la sombra y de la muerte. Nos va a pasar. Pero ¿qué puedo garantizar? Que la vara del Señor y el cayado del Señor nos van a infundir. No nos dice nos va a dar juguete. Miren, las ovejas no responden bien a los golpes. A mí tengo experiencia con ovejas porque tenemos ovejas, pero de verdad que me gustan más las vacas. Las ovejas son complicadas, son tercas. Ellas se acostumbran a comer en un sitio y siempre están comiendo ahí y acaban con todo. Y entonces uno tiene que, como con la varita, ir: venga, mamita, hágase aquí, que aquí hay más pastico bueno. Entonces uno tiene que empujarlas y llevarlas. Y si usted le da un golpe, la oveja se echa, no corre. A la vaca usted le pega y sale ¡uh! Entonces dice la Biblia que con su vara y su cayado no nos da golpes, sino que nos ¿qué? Nos alienta, nos motiva, nos saca de ese lugar. Dios es tan bueno, tan maravilloso, que está con nosotros. Pero sigue diciendo: aderezas mesa, o en esta versión, tú preparas mesa delante de mis enemigos. ¿Usted se imagina estar sentado comiéndose las bendiciones y que el chancludo o el patas o como el Chucky, como le digan aquí en esta iglesia, Satanás esté al otro lado mirando y diciendo: ¡qué piedra que tengo! Porque el Señor ha preparado bendiciones para ti. El Señor ha preparado cosas maravillosas para ti. Los discípulos estaban en la barca y Jesús se queda dormido. Y se desata una tormenta. Y estos discípulos, en medio de la tormenta, empezaron a angustiarse y empezaron a perder el norte, hasta que alguien dijo: pero si Jesús está con nosotros, venga, despertémoslo. Y lo despiertan. Y yo no sé qué estaría soñando Jesús, pero eso sí estaba profundo. O se arrulló con la tormenta, pero estaba profundo. Y se despierta y ve la tormenta y dice: gente de poca fe. Le habló a la tormenta y la tormenta se cayó. Yo me imagino la cara de estos. Mira, ve. Hasta el viento le obedece. Porque nosotros muchas veces no recordamos que el Señor está con nosotros en medio de la tormenta. Y Él está preparando mesas delante de nosotros. Y yo quiero que venga conmigo a Isaías, el capítulo 61. Isaías 61 dice que esta es la obra que el Señor hace en todos nosotros. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos, libertad a los prisioneros, proclamar el año favorable del Señor, el día de venganza de nuestro Dios, consolar a todos los que lloran, conceder a los que lloran en Sión que se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría
en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido. Y este es el proceso que Satanás tiene con tu vida. Satanás y tú nos generamos heridas y de pronto nosotros respondemos de cierta forma y empezamos a darle lugar a Satanás hasta que Satanás empieza a ponernos luto, ceniza, tristeza. Y Dios vino para calmar tu dolor, para quitar tu ceniza, para quitar tu luto y adereza mesa delante de tus angustiadores. Y esto es muy sencillo. Mire, lo voy a explicar con mi vida. Yo hubo una época en que le decía a Dios, Dios, ¿por qué nací en Colombia? Yo debía haber nacido por allá en Alemania o en Suiza. Porque miren esta pinta. A ver, si yo voy a Unicentro o a un centro comercial acá, ¿usted me queda fácil mezclarme entre la gente? No, yo parezco un farol. Llamo la atención en Colombia, en cualquier lugar que vaya. Si voy a Buenaventura, es que ni en Bogotá, donde más rolitos hay, ni en Santander, en Vélez, que hay una mano de rubios, todavía resalto. Y yo crecí muy despacio. Yo no era tan alto como soy ahora. Yo era el chino enclenquito del segundo de la fila, porque en esa época el más chiquito se hacía adelante. Y yo era ahí. Y todos me decían ricitos de oro, porque mi pelo era rubio, rubio, rubio. Yo me acuerdo que las profesoras se me acercaban y me cogían el pelo a ver si era de verdad. Y yo soy blanco, muy blanco, ahora que tengo la cara colorada, porque no me moreneo, parezco un camarón. Mientras más sol, más rojo. Y yo iba al colegio y el lunes era el día de educación física. Y el tenis era blanco. Las medias, blancas. La pantaloneta y la camiseta. Y yo, pues me decían vaso de leche. Y eso empezó a hacer mella en mi corazón. Empecé a responder mal. Y ya me cambiaron el apodo a Top el detergente. Y me cantaban, con Top el detergente su ropa dura más. Y si con Top lava su ropa no acaba. Para completar, como a mitad de año me llevaron al oftalmólogo y me pusieron gafas. Y las gafas de ese entonces no son como las de la hermana, todas elegantes, chéveres, bonitas, delgaditas. Eso era potente rabo de botella. Y llego con las gafas y 4 ojos, 4 lámparas sin bombillo. Y se burlaban de mí. Y yo empecé a absorber eso en mi corazón. Y yo no era muy hábil para jugar fútbol. Entonces, claro, a mí me decían guadaña ya de grande, porque o pasaba el balón o pasaba la gente, pero los dos no. Porque no manejaba muy bien, yo era de basquetbol. Y eso empezó a hacer mella en mí. Yo empecé a absorber esa mentira que el enemigo empezó a poner en mi corazón. Y empecé a mirarme al espejo y no me gustaba lo que veía. Y llegó la época de la adolescencia, cuando uno quiere estar bien vestido, elegante, y uno quiere conquistar a las niñas. Entonces me acuerdo un viernes, mi mamá me dijo, ¿qué vas a hacer hoy? Y le dije, me voy a ir al centro comercial. Y me dijo, ¿y eso? Me voy a dar una vuelta. Yo ya lo tenía todo planeado. Me iba a dar mi vuelta de popularidad. Había hecho un curso de cómo entablar una conversación,
Ya sabía, habíamos hecho en la iglesia cómo ser el joven ideal, cómo atender a una señorita, cómo hablarle, cómo esto, cómo aquello. Y ya tengo todas las herramientas. Me voy de levante, dirían hoy. Me puse la mejor pinta. Me acuerdo mucho que en esos días mi papá había hecho un esfuerzo y me compré un suéter súper bonito y me lo puse y me fui. Y voy caminando y a todas las niñas les sonreía y eso pasaba. ¡Fu! ¡Fu! Hasta que veo dos que se fijan en mí. Y se fijaron en mí y yo, aquí voy. Pregunta esto, contestas esto, tal cosa. Y voy llegando a donde están las niñas y las niñas me miran y sueltan la carcajada. Y me señalan y me dicen, parece un nerdo. En esa época había una película, todos los feos, los gafufos eran inteligentes y se llamaba La Revancha de los Nerds. Y que te dijeran nerdo era como si te estuvieran diciendo, no sé cómo dirían hoy, no estoy muy en el lenguaje juvenil, pero eso me dolió muchísimo. Yo me puse a llorar, como cuando te avergüenzas y tú sales corriendo y va en las películas la niña llorando, huyendo del dolor. Así iba yo, buscando la buseta para llegar rápido a la casa. Y llegué a la casa y me acuerdo que mi mamá me dijo, Arturo, ¿ya llegaste? Ay, mamá. Y me fui. Y lloré, diría mi esposa, a moco tendido. Y lloré, y lloré, y lloré, y lloré ahí. Porque mis enemigos estaban ganando la batalla en mí. Pero ese día Dios hizo mesa delante de mis enemigos. Satanás y todos los chancludos. Ese día vieron cómo el Señor habló a mi corazón y me dijo, vete al baño. Entonces yo me fui al baño y me dijo, quítate la ropa. Y yo me quité la ropa y en el baño hay un espejo grandote y me vi todo viringo. Y Dios me dijo, ese que estás ahí es perfecto porque yo te creé. Satanás quedó destruido, quedó arruinado porque el Señor preparó mesa delante de mis angustiadores. Ese día pude experimentar el consuelo del Señor, porque el dolor no se puede ir. El dolor va a estar, siempre va a haber memoria del dolor. Yo me bajé la punta de este dedo y yo toco ese dedo en cierto lugar y me acuerdo que me bajé la punta. Cuando se me cayó la puntica me la puse y me puse un esparadrapo, entonces quedó sano. Pero ahí siento. Pero Dios no quita el dolor. Escuche bien, lo que dice ahí es a consolar al corazón adolorido. El Señor está aquí para consolar tu dolor. ¿Y qué significa consolar tu dolor? Que el Señor viene y pone un bálsamo sobre tu dolor y lo suaviza. Y aunque tú lo recuerdas, el dolor está siendo consolado por el Espíritu de Dios. Sigue diciendo, a cambiar la diadema. Dios le da diadema en vez de ceniza, alegría, aceite de alegría en vez de luto. La ceniza era una señal de dolor y de sufrimiento, y el luto eran unas ropas especiales. Hoy todos andamos de negro, porque es que el negro nos hace ver más delgados. Pero cuando yo era sardino, el negro era señal de luto. Cuando alguien moría en tu casa, tú te ponías vestidos oscuros, principalmente negros, por 40 días mínimo.
y era una señal de luto. Pero en la época de Israel la gente se vestía con costales y agarraba ceniza del fuego y se lo echaba, y toda la gente sabía que esa persona estaba dolorida, tenía algo que necesitaba ser consolado. Y lo que Dios está diciendo aquí es que esas cenizas van a ser transformadas por diadema. ¿Quiénes usan las diademas? Los príncipes, las princesas, los reyes y las reinas. Es una señal de que el Señor está contigo, y esa ceniza, ese dolor va a ser transformado por el poder de Dios. No lo que dijeron de ti, sino lo que Él dice de ti. Los que hemos tenido pérdidas en nuestras familias, sabemos que en cualquier momento nos dicen algo y se nos sueltan las lágrimas, porque la tristeza está a borde de piel. Y dice el Señor que Él cambia nuestro luto por aceite de alegría. Es inexplicable, pero Dios puede transformar tu circunstancia, aderezar mesas delante de ti. Y cuando tú estés saliendo del valle de la sombra y de la muerte, la promesa del Señor está contigo. Pero también dice que Él pone un manto de alabanza en vez de espíritu abatido. Lo que había sobre mi vida era un peso por lo que habían dicho de mí, por la reacción que yo había tenido. ¿Y cómo cambió eso? Dios me dijo: como te creé, eres perfecto. Dios va a hablar a tu vida y te va a dar una palabra. Y alabar es reconocer lo que el otro es. Y tú puedes alabar a tu esposa, decirle: eres una mujer hermosa, me encanta como eres, tus ojos siguen brillando. Cuando me veo en tus ojos, me derrito de amor por ti. Eso es alabanza. Y el Señor hoy pone alabanza en tu vida. El Señor hoy te mira y te dice: amada mía, hermosa mía, cuánto he anhelado pasar este tiempo contigo. Y Él cambia ese manto de tristeza por alabanza, ese manto de dolor por cosas que Él va a decir de ti. Y cuando yo recibí esa palabra del Señor, el Señor sanó mi corazón, consoló mi dolor. Y yo sé que en esto que he hablado en este rato aquí ya largo, el Señor ha traído cosas que Él quiere sanar en esta mañana. Y lo que quiero invitarte es a que te pongas de pie y cierres tus ojos. Y esa memoria que vino a tu mente y a tu corazón, cuando yo estaba dando un ejemplo, cuando dije luto, cuando dije ceniza, cuando haya venido a tu mente, a tu corazón, el Señor quiere tocarlo hoy. El Señor quiere consolarte. Pero también el Señor quiere sacarte del valle de la sombra y de la muerte. Él está aquí hoy en esta mañana para aderezar mesas delante de tus angustiadores. Quiero que cierres tus ojos. Y si empiezan a salir lágrimas, no las contengas. Tranquila. Puedes ir al baño y te maquillas después. Tranquilo, los hombres también lloramos. Permítete sentir ese dolor, ese luto, esa angustia. Porque si tú lo permites, la vara y el cayado del Señor te infunden aliento.